Recuerdo que cuando estaba en la escuela dominical, yo era un niño, ¿verdad? Quizás en esta ocasión tenía unos 7 u 8 años y todos mis compañeritos de escuela dominical tenían una edad similar. Y me acuerdo que el maestro nos enseñó un versículo. Y por eso supongo yo que estábamos la mayoría entre los 7. Oh, no, entonces yo estaba más pequeño. O quizás otro niño estaba más pequeño, pero yo sí recuerdo que yo estaba como de 7. Entonces sí, el otro niño era más pequeño. Y quizás el otro niño estaba aprendiendo a pronunciar la R, porque no se me olvida el versículo que él mencionó. Y el versículo que nos enseñaron, porque él se lo estaba aprendiendo. Y cuando el maestro le pregunta, ¿cuál es la cita? El versículo bíblico, él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Y por eso lo tengo en mente, no se me olvida ese versículo. Pero así como aprendí ese versículo, aprendí varios en la escuela dominical. Tuve ese privilegio, tuve ese regalo de parte de Dios. Quizás usted no tuvo esa oportunidad de aprenderse versículos en la escuela dominical porque tal vez usted no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela dominical de niños. Pero yo quiero enseñarle un versículo esta noche que también lo aprendí en la escuela dominical. No va a ser el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. No es ese, aunque se lo puede aprender también en Proverbios 1:7. El versículo que yo me aprendí también en la escuela dominical es 2 de Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe? Muy bien, Alexis estuvo en la escuela dominical también. Y si no de niño, de jovencito. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, un versículo muy famoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Sí se lo saben, ¿verdad? No se acordaba de la cita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la versión Reina Valera. Ahora hay varias versiones: Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Usted se la puede aprender con la que más se familiarice. Yo me la aprendí en la nueva versión, me la aprendí en Reina Valera, porque esa era la que estábamos en mi época. ¿Podemos decirlo todos juntos, por favor? El que está en Cristo, diga después de mí. Ahí está, mejor así lo hacíamos en la escuela dominical. El que está en Cristo. Bueno, me comí un pedacito al principio, ¿verdad? De modo. Ya me hice bolas. Por estar mencionando las versiones, se me cruzaron ya. Estoy mencionando la nueva versión internacional, creo yo. La nueva versión Melvin Goje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está, todo se hace nuevo. Este versículo famoso está en la carta, en la epístola que vamos a conocer hoy. Es la segunda carta a los Corintios que escribió nuestro querido hermano apóstol Pablo. Y se considera que se escribió entre el año 55 y el año 57, promedio entre esos años. Quizás él estaba por llegar a Macedonia. Usted recordará, hoy olvidé pedirle a los muchachos que me proyectaran el mapa. Lo proyectamos hace 15 días. Pero por esa región se cree que él escribió, posiblemente desde Éfeso, antes de llegar a Macedonia, en esa etapa.
quizás no sabemos si el Señor también nos da la oportunidad de conocer esos lugares en algún momento, ¿verdad? Pero sería muy emocionante. Y si no, como me dijo mi esposa, por video, aunque sea, ahora en el YouTube. La primera carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios. El hermano Harlan la semana pasada compartió sobre la primera carta a los Corintios. Y para tener un contexto más claro de la iglesia de Corinto, quiero leer lo que dice Hechos, capítulo 18. Ahí se habla de cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto. ¿Qué sucedió cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto? Escuche, capítulo 18, versículo 1 al 4, dice: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Hay que leer el capítulo 17. Usted se recordará de que en el capítulo 17 habla de que llegó a Tesalónica, después llegó a Atenas, predicó en el Areópago, sucedieron varias cosas y luego sucede esto. Se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Siempre hubo persecución, ¿verdad? Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ahí está el apóstol Pablo predicando en la sinagoga. Luego en el versículo 7 dice: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, oiga, aquí es donde está esto tremendo. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¿Qué está sucediendo allí? Allí es el inicio, ¿verdad?, de la iglesia en Corinto. Versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Mire, esa puede ser una promesa también para los que creemos en el Señor Jesucristo y estamos compartiendo su palabra. Dice: aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, dice, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Si notamos, el apóstol Pablo, pues al parecer invirtió mayor tiempo acá en Corinto que en otras iglesias. Por eso es que el corazón del apóstol Pablo como que quedó ahí impregnado entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Y por eso le decía yo ahorita, ¿qué era lo que hacía que aquellas iglesias se mantuvieran firmes en medio de la persecución, en medio de la lucha? ¿Qué provocaba, verdad, que las iglesias o los creyentes de aquel entonces se mantuvieran firmes en la fe y se enfrentaran a pensamientos filosóficos, pensamientos y corrientes de religiones que rodeaban en ese entonces? O sea, me doy cuenta que lo que nosotros estamos viviendo ahora ya se vivió hace mucho tiempo. Persecución contra la iglesia, persecución contra el pensamiento cristiano, se ha vivido en otro tiempo. Bien dice la palabra del Señor: nada nuevo hay debajo del sol. Lo que estamos enfrentando hoy nosotros también lo enfrentaron creyentes, hijos del Señor, en otra época. Pues el apóstol Pablo, muy encariñado, ¿verdad?, con los hermanos de Corinto, pues tuvo que salir al tiempo y luego le dieron el reporte al apóstol Pablo de que habían problemas, y justo fue lo que habló el hermano Harlan el miércoles pasado.
le dieron los reportes de problemas de inmoralidad sexual. Entonces, y también gente que estaba dividiendo a la iglesia. O sea, usted se puede imaginar el apóstol Pablo después de haber trabajado año y medio en esa iglesia. Me imagino que él los ha de haber formado, enseñado, encariñado, empoderado. De ahí él sale, suceden los problemas, entonces él empieza a enviar cartas. La primera carta como que fue más de reprensión, ¿verdad? Lo que aprendimos la semana pasada. Esta carta es como de ánimo. Y en esta segunda carta, como que el apóstol Pablo abre más su corazón, como no tanto con regaño. De hecho, en uno de los versículos, cuando usted lea segunda carta de los Corintios, en algunos versículos él dice: algunos dicen de que yo con la letra soy muy pesado, o sea, hablando de las cartas, y que cuando ya estoy con ustedes soy muy noble. Y él empieza ahí a describir su personalidad. Pero en esta segunda carta él como que trata de ser más abierto a lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en él, para animar a los hermanos. Y lo vamos a empezar a ver en algunos versos clave, versos conocidos le coloqué yo aquí. Vamos a leer algunos versículos, así que ¿está listo? Los puede buscar o los puede anotar. Yo, por el factor tiempo, ya los tengo aquí anotados, así que los voy a ir leyendo para aprovechar bien el tiempo. Número 1, uno de los versículos. Un paréntesis. No estoy diciendo que solo estos versículos sean importantes. Toda la palabra de Dios es importante. Todos los versículos son importantes. Solo voy a mencionar algunos que quizás son más conocidos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 al 6. Dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y como no vamos a estudiar este versículo, sino que mi intención es solamente mencionar algunos versículos que encontramos en la segunda carta a los Corintios, aquí puedo notar dos cositas. Número 1, la humildad con la que se dirige el apóstol Pablo. Él no está diciendo: es que yo soy capaz, porque gracias a Dios tengo el talento y toda mi preparación ha servido de algo. Él no dijo así. Recordemos que el apóstol Pablo fue muy preparado, muy capacitado, pero aquí en este versículo él manifiesta su sencillez y él reconoce que el don, las capacidades provienen del Señor. Nuestra capacidad, dice, viene de Dios. Yo creo que ahí podemos aprender todos, hermanos. Todos los que estamos acá debemos reconocer que lo que hemos podido lograr ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Si tú has podido estudiar, si te has podido graduar de la universidad, si quizás te graduaste o no con honores, sea como sea, lo has podido hacer por gracia de Dios. Si tú eres muy hábil para los negocios, si se te hace fácil generar el dinero, es porque Dios te ha permitido tener esa capacidad. Si tú has logrado desarrollar un talento, tienes que darle gloria a Dios, porque Él es quien te ha dado esa capacidad. Amén. Todo esto viene de Dios. Y lo segundo que quiero notar es en la interpretación de este versículo, en la parte final del versículo 6. Dice: no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Algunos como que agarran esa parte del versículo y quizás se malinterpreta porque la sacan de contexto y dicen: mira, hermanos, no hay que estudiar, no hay que prepararse con la filosofía y la ciencia de este mundo, porque la Biblia dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Por eso no hay que aprender ni a leer ni a escribir. Quizás alguno de ustedes escuchó esa interpretación de la palabra, y déjeme decirle que no se refiere a ese tipo de letra. Aquí está hablando de la ley
Cuando habla la letra mata, se está especificando y lo dice el versículo, ¿verdad? Si uno lee desde el versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra. ¿De qué pacto está hablando entonces? Si habla de la letra, está hablando del pacto o sea, de la ley, ¿verdad? A eso se refiere. Sino el del Espíritu. Entonces, cuando habla de eso, pues está el apóstol Pablo marcando la diferencia en cuanto al pacto anterior, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, digámoslo así, sino la ley del Espíritu Santo, de la gracia y el favor que hoy tenemos. Amén. A eso se refiere. Segundo versículo, 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta un canto tenemos de eso, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿verdad? Hay libertad. ¿Dónde está Él? Etcétera, etcétera. Vamos a hacer otro culto aquí. Pero está acá, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 17. Otro versículo, 2 Corintios 3:18, el siguiente, dice: así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Oiga, eso qué tremendo. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Otro versículo conocido: reflejamos la gloria y la gracia de Dios. Cuando usted lea el capítulo 3, está hablando allí del pacto y de cuando Moisés descendió con la ley y él se tenía que poner un velo para, ¿recuerda usted esa historia? Se ponía un velo para que la gente pudiera verlo porque era mucho el resplandor. Y el apóstol Pablo dice: ahora el velo lo tienen otras personas que no miran la gloria de Dios. Tremendo el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Es el cuarto versículo que les doy. Dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Otro versículo famoso, ¿verdad? Vasijas de barro. Ahí se repite, muestra el apóstol Pablo su intención de manifestar un corazón sencillo, un corazón humilde. Nosotros somos, como dice el apóstol, y como vasijas de barro. No es la vasija, es el poder de Dios que está en nosotros. En ti, hermano, hay poder de Dios. Eres hijo de Dios. La gracia del Padre está a tu favor. Número 5, 2 Corintios 4, 8 y 9. Los siguientes versículos. Estos son bien famosos y buenísimos. Dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo esto. Leámoslo otra vez, digámoslo en voz alta, por favor. Yo aquí tengo la nueva versión internacional. A la 1, a las 2, a las 3. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Que se te quede eso. Si en algún momento tú te sientes perseguido por predicar la palabra o por cualquier razón, por envidias, porque el enemigo se ha levantado contra ti y ha colocado personas con malas intenciones sobre ti, tú recuerda: puedo sentirme perseguido, pero no abandonado. Cuando tú te sientas muy
afectado por los problemas. Quizás el enemigo también lanza pensamientos negativos contra ti de destrucción, queriendo desesperarte, queriendo que tú tires la toalla y que tú digas, ya no sigo más. Recuerda, puedo sentirme derribado, pero no destruido. Amén. Estamos en victoria y en bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y tú puedes decir, yo sigo adelante en el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Sigo adelante, sigo perseverando en el nombre de Jesús. Amén. Otro versículo, 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Fue el que mencionamos al principio. Aquí lo tengo en Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado lo nuevo. Y si se da cuenta, ya a manera de chistecito, ¿verdad? Se da cuenta que la Reina Valera dice las cosas viejas, así la vieja. Entonces, para que no se enojen, ahí dice lo viejo. Así que para que no haya ahí que por qué pusieron vieja en uno y en el otro viejo, ¿verdad? Amén. 2 Corintios 5:21. Oiga, esto está tremendo. Esa es una declaración que el apóstol Pablo hace doctrinal. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esa declaración está tremenda. Se la vuelvo a leer. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿De quién está hablando allí? De nuestro Señor Jesucristo, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y luego podemos notar que, por ejemplo, en la carta a los Romanos, desde el capítulo 5 al capítulo 8, se habla sobre la justificación, ¿verdad? Hemos sido justificados por la muerte, por la sangre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio nosotros somos presentados justos delante del Señor, aunque no lo seamos, hermanos. ¿Cuántos justificados hay aquí? Levanten su mano quienes son justificados por la sangre de Cristo. Amén. Somos justificados por su misericordia. Otro versículo, 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa es otra declaración tremenda, hermanos. Yo recuerdo que ese versículo me lo aprendí más o menos ahí por el año 89 o 90, porque salió un cassette. ¿Qué es un cassette? Lo que actualmente le pueden llamar un playlist. Eso. De una iglesia. Y grabaron. Y justo, no sé si mi mamá se recordará, y justo en la introducción de una de las canciones, de uno de los cantos, decía, porque no tenemos lucha. El que hablaba tenía una voz bien ronca, así, tipo locutor de radio formal, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. No es este, ¿verdad? Las armas con las que luchamos. Me estoy confundiendo de cita. Estoy diciendo Efesios, ¿verdad? Porque ese es otro canto, se me está cruzando los cantos. Porque las armas de nuestra milicia, ahí está, es que es otra versión esta.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es la versión Reina Valera. Destruyendo todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Creo que así dice la Reina Valera. Esa es otra versión. Destruimos, dice acá, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Solamente quiero enfocar en la primera parte antes de pasar al siguiente versículo. Dice que las armas con que luchamos no son de este mundo. Y es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Nuestra lucha es espiritual. En el Antiguo Testamento podemos notar que el pueblo del Señor era llamado a tomar las armas y a pelear, ¿verdad? Con espadas literales, con lanzas literales. Ahora nosotros, nuestra lucha es espiritual y nuestras armas son armas espirituales. Y en muchas ocasiones los creyentes no las utilizamos. No utilizamos la palabra del Señor. Y a veces no la utilizamos porque no la sabemos. Por eso yo le digo, memorícese los versículos. Hoy nos estamos aprendiendo uno, ¿verdad? ¿Cuál es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o el viejo, ¿verdad? Digo usted también, ha pasado, viene lo nuevo. Memorice esos versículos, porque cuando venga el enemigo contra usted, cuando venga el enemigo contra nosotros, uno de los campos de batalla del enemigo es aquí en nuestra mente. Y él va a lanzar ataques contra ti. Él va a lanzar mentiras, como lo hizo al Señor Jesucristo en el desierto. Hace poco yo leí una frase que decía: Jesucristo no le ganó al diablo en el desierto porque se sabía la palabra, sino porque vivía la palabra. Amén. Entonces, una cosa es memorizarla, obviamente, pero también debemos vivirla. Pero si ni siquiera la sabemos, ¿cómo la vamos a vivir? Entonces, querido hermano, yo le animo a que usted memorice versículos, mencione la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Usted confiéselo. Cuando usted no sabe qué decisión tomar, Señor, ayúdame, guíame, ore usted y confiese. Lámpara es a mis pies. Y cuando usted se sienta amenazado por enfermedades, por el enemigo, usted recuerde la palabra del Señor: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Y usted empiece a confesar: yo habito al abrigo del Altísimo. Puede tomarlo para usted. Estoy bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Confiese y declare la palabra de Dios. Las armas, dice, con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén. ¿Qué número de versículo toca? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Muy bien, 9, ajá. Es que yo lo puse en letras. 2 Corintios capítulo 10 versos 22 en adelante. Aquí hay una declaración que hace el apóstol Pablo. Tal vez esto no es tan conocido, pero es muy tremendo y por eso lo coloqué acá. Dice: ¿son ellos hebreos? Pues yo también. El apóstol Pablo. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. El apóstol Pablo defendiendo ahí su sangre judía. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos, dice. He trabajado más arduamente. Escuche esto. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Versículo 24 dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Cuántas veces?
azotado el apóstol. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Versículo 30. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. Yo no sé si usted prestó atención, me leí varios versículos porque me llamó la atención cómo el apóstol Pablo ahí declaró lo que él estaba viviendo en ese momento. Yo sé que hay corrientes, hermano, hay extremos en el caminar cristiano, en la enseñanza cristiana. Hay quienes quizás pueden estar predicando de que si alguien está perseguido, si está tribulado, es porque está en pecado y es porque está en maldición. Y que debemos vivir siempre con éxito y con bendición. Pues gloria a Dios. O sea, yo le quiero decir algo, hermano. No por ley y fuerza nosotros tenemos que experimentar lo que está viviendo el apóstol Pablo. No por ley y fuerza nos tenemos que sentir condenados por no vivir en persecución, por no vivir en desastres, por no haber naufragado, por no haber... No, eso lo experimentó el apóstol Pablo y él lo está declarando allí. Si usted va a predicar la palabra del Señor, así como el apóstol Pablo, y va a estar proclamando el nombre de Cristo, quizás le va a tocar algo parecido. Pero tampoco podemos afirmar de que esa es la forma en que todo creyente debe vivir. No lo quiero confundir, porque a veces aparecen ahí pensamientos y doctrinas o corrientes al estilo iglesia tradicional, con un perfil, ¿cómo sería ahí? No es franciscano, es de mártires, ¿verdad? De sufrimiento, de que si no se sufre entonces no se es creyente. Si usted no está sufriendo entonces no es un verdadero hijo de Dios. Puede existir esa corriente también. Entonces están los extremos, porque también después vienen los otros a la defensa y dicen: no, si tú no tienes una cuenta bancaria abundante, y si tú no tienes el carro del año, y si tú no tienes éxito, entonces tampoco eres hijo de Dios. Tampoco. Están los extremos. Ahí es cuando encontramos entonces que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice: yo sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia, dice el apóstol Pablo, ya en Filipenses, ya más adelante en su caminar. ¿Qué está diciendo él? Sé vivir en escasez y sé mantener mi integridad y mi fe en la escasez. Y también sé vivir en la abundancia. Así que si tengo abundancia, no es que esté en pecado. No dijo eso el apóstol Pablo. Al contrario, dijo: sé vivir en la abundancia también. Quiere decir que la abundancia tampoco a él le afectaba. Y después viene el famoso versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya para concluir entonces, hermano, esta carta a los Corintios habla de sufrimiento del apóstol Pablo.
en estos versículos que leímos. Es un ejemplo a seguir. Y lo que aprendemos, querido hermano, es que si estamos sufriendo en este momento por causa de Cristo, porque esa es otra cosa que el apóstol Pablo está ahí hablando, es por causa de Cristo, no es por causa de la negligencia, no es por causa de que no me guste trabajar, no es por causa de las malas decisiones, no, es por la causa de Cristo. Es lo que Él sufrió allí, es por la causa de Cristo. Nos inspira a nosotros, hermanos, a que sigamos adelante, sea como sea, pase lo que pase, que no nos desanimemos. Es lo que el apóstol Pablo le está tratando de decir a los de Corinto. Dice en el capítulo 1, verso 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Versículo 6: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo, y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y en el versículo 16 del capítulo 2 dice: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Así es la forma del apóstol Pablo. Así escribe él. No importa si estamos sufriendo por fuera, por dentro nos renovamos. Eso es cuando somos llenos del Señor. Amén, hermano. Así que si algo podemos aprender entonces de la carta a los Corintios, es que debemos perseverar, sea como sea. Sigamos adelante, hermano. Usted persevere en los caminos del Señor. Deleítese en la presencia de Dios como lo hacía la iglesia de aquel entonces. Llénese del Espíritu Santo y continúe, hermano. Siga adelante. No deje de congregarse. No deje de leer la palabra del Señor. No deje de orar. No dejemos de orar, sino que busquemos la presencia de Dios constantemente. Póngase de pie, por favor. Lo que nos sostiene en medio de la prueba es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levantemos un minuto nuestras manos y le digamos: Señor, danos la fe, la fortaleza, la convicción. Así como tú llenaste al apóstol Pablo con esa convicción, ayúdanos a nosotros también, Señor, a ser llenos de convicción, de fe. Ayúdanos, Señor, como congregación, como personas, como familia que somos, a que nuestra fe no desmaye, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir firmes en ti, sea en el sufrimiento, sea en la bendición, sea en la escasez, sea en la abundancia, sea en el sufrimiento, sea en la soledad, sea en la compañía. Señor, que nuestra fe no nos falte. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Ayuda a mis hermanos, Señor, a esta congregación. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que permanezca firme en la fe. Aunque vengan pensamientos negativos, aunque aparezcan pensamientos contrarios a tu palabra, ayuda, Señor, a los muchachos que están estudiando. Ayúdalos a permanecer firmes en la fe. Que sus pensamientos sean guardados en ti, Señor, a pesar de las corrientes que ellos están escuchando a su alrededor. Que ellos permanezcan firmes en ti. Muéstrate a nosotros, Señor. Muestra tu gracia, tu favor a nuestras vidas, para que podamos conocerte de una manera muy personal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si hay alguien aquí que quisiera rendir su vida a Cristo, o si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor, ha estado viniendo a la iglesia y quizás no tiene todavía esa convicción, o quiere manifestar
que tiene esa convicción y esa fe que nos caracteriza como creyentes y no lo has hecho antes, puedes levantar tu mano y vamos a orar juntos. Y tú decides servir al Señor. Alguien tal vez no ha decidido antes rendir su vida a Cristo y hoy lo quiere hacer. Hoy quiere rendir su vida a Cristo. Levante su mano y muévala así. O si estás en casa y quieres hoy rendir tu vida a Cristo, te animo a que lo hagas con todo tu corazón. ¿No? ¿Ninguno acá? Ok, déjenme orar por si alguien en casa quiere hacerlo. ¿Perdón? Aquí estás. Gloria a Dios. Qué bendición. Muy bien. Gloria a Dios. Estuardo, ¿me ayudas a orar por él, por favor? Voy a orar por vos y porque puede que alguien también que esté conectado también esté rindiendo su vida a Cristo. Amén. ¿Me ayudas aquí, por favor, también con el brother? Señor, te doy gracias por la vida de este muchacho y por quien esté conectado, Señor, a través de internet o a través del canal, Señor, de televisión, de cable. Señor, ten misericordia, que tu gracia se manifieste, Señor, en la vida de mis hermanos. Y hoy que están ellos tomando la determinación de seguir tus pasos, Señor, te ruego que tú les des la fuerza. Llénalos de tu espíritu, Señor. Llénalos de tu poder para que puedan enfrentar cualquier prueba que pueda venir y que ellos perseveren en tus caminos, Señor. Que aunque el enemigo venga como un río, que seas tú quien levante bandera sobre ellos, Señor, y ellos puedan caminar en bendición y en victoria. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Pueden decir con su boca: yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo confieso con mi boca que Jesucristo vive y reina. Soy hijo de Dios. Soy un siervo del Señor. Rindo mi vida a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.